Hola, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo con un contenido que añadir a este canal de mis crónicas del misterio al que seguís y a los que tan agradecido estoy de que así lo hagáis porque sin duda vuestro apoyo, vuestras interacciones con el canal, tanto en reacciones como en comentarios, lo hacen más visible, más importante dentro del misterio. No estoy hablando de una importancia en la que busquemos notoriedad, pero sí en el que cuando alguien se acerca al canal vea que quienes están en él tratan estos temas, los comentan con un respeto total. Y eso lo habéis hecho vosotros. Mis crónicas del misterio, siempre lo digo, son vuestras crónicas del misterio. Y hoy el último capítulo en vídeo, así debe ser, porque durante el verano, durante los meses de julio y agosto, hemos estado sustituyendo los directos que hacemos de los domingos de 7 a 10, de 7 a 9 de la noche aproximadamente, contenidos en los que participáis todos a través del chat, aquellos que sois suscriptores. Por eso os recomiendo que os hagáis suscriptores. Un saludo especial sobre todo para mis cronistas del misterio, para los miembros del canal que decidieron un día a través de esa pestaña que hay en la página de inicio de unirse a este canal y bueno, pues apoyarlo de manera directa mensualmente con la aportación bueno, ahí si os metéis veréis que hay tres modalidades muy asequibles y una sobre todo para estar, bueno, pues conectado con el canal y sintiéndose parte importante, parte principal del mantenimiento de este canal. También suscribiéndoos hacéis un gran papel porque le dais visibilidad al canal y vuestros comentarios, reacciones y demás, aparte de que me gusta leerlas y saber pulsar a través de ellos cómo sentís y vivís el misterio, pues también porque ayuda al canal. Si eso es así hoy, pues hacedlo al final del programa o durante el visionado de este vídeo que hoy os ofrezco. Bezone, los que nunca se fueron. Esto es un capítulo para cerrar, como digo, y lo cerramos con el rostro de la muerte, que muchas veces, bueno, viene simbolizado por el cráneo, una calavera pelada, digamos, desnuda, y en la que, bueno, muchos quieren rehuir, quieren no saber qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre después de ese trance, después de esa frontera que todos tenemos que cruzar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy curioso. Personas que conviven, como veis en la portadilla, como veis en esta miniatura con la que anunciamos el canal, o sea, el programa de hoy, el vídeo, y que abre también esa serie de fotografías que vamos a ver enseguida. Hoy vamos a hablar de momias. Momias, ¿cuántas veces lo hemos tratado aquí en nuestro programa, directa o indirectamente? Recuerdo ahora la momia del Titanic, las momias de Llerena, un caso que investigué y saqué a la luz del misterio de forma exhaustiva en el libro Mis Crónicas del Misterio, que podéis todavía adquirir. Y bueno, pues fue un descubrimiento incluso para muchos extremeños conocer ese caso de las momias de Llerena, con fotografías, con datos, con posibilidades de
teóricas de dónde provienen o por qué ocurrieron esas momificaciones, y por ello sabemos que se siente una atracción hacia las momias ya en tiempos pasados, el siglo XIX finales, y con los viajes a Egipto y con los tesoros encontrados, sobre todo en Gran Bretaña, en Reino Unido, se quería tener cada familia opulenta, la gente de alta alcurnia, tener en su casa una momia. Fijaos de lo que estamos hablando. Bueno, pues esa atracción la vamos a sentir aquí, con fotografías, con averiguaciones, con sensaciones que vamos a tener acerca de qué ocurrió en Benzone, una población que parece que convive, que siente esa pasión, esa fascinación por unas momias que fueron encontradas en una cripta de su población. Vamos a abrir de nuevo la doble pantalla y comenzamos ya a hablar sobre el tema de hoy y a dónde se remonta, porque todo comenzó en 1647, cuando unos obreros estaban construyendo la catedral de la ciudad de Benzone, cuando encontraron la primera momia. Trabajaban para ampliar la capilla del siglo XIV que estamos viendo, cuando descubrieron la tumba bajo tierra dentro de la cripta. Esta es la cripta del Duomo. Extrajeron un sarcófago del siglo XIV, como digo, perteneciente a la familia de Scaligeri, perdón. Ese sarcófago, bueno, la familia esta es un linaje que ejerció su señorío en el siglo XIV, y bueno, entre los años desde 1260 a 1387, sobre todo en Verona, una ciudad de Italia, y fue entonces cuando se descubrió esto, cuando, como surgido de lo insospechado, apareció el primer cuerpo momificado, que es este que estamos viendo. Le han apodado el gobbo, que significa en italiano, este término significa el jorobado. Es, como digo, la primera momia que se encontró. Este apelativo del jorobado es por su posición, por su postura, pero no responde a una deformidad que tuviera en vida esta persona, sino por la postura retorcida que había provocado una sepultura seguramente apresurada, en la que no se pudo colocar el cadáver de una manera correcta, digamos, estirada, ¿no? Y también parte por el efecto de la momificación, que a veces corifica, digamos, hace la piel, los tejidos, los transforma en una especie de cuero que encoge y en muchas ocasiones contrae esos tejidos y hace que las posturas sean distintas. No ocurre así en las momias de Llerena, no responde posturas de supuesto dramatismo, de tormento, de haber sido sometidos a ciertos sacrificios o ciertas muertes con sufrimiento, pero es todo es una conjetura, no se sabe nada porque no se dejó tampoco que se supiera, pero en aquella ocasión muchos de los investigadores dijeron que no respondía a esa especie de contracción que puedan tener los tejidos de un cadáver, de un cuerpo momificado. Bueno, pues este hallazgo fascinó la imaginación de los lugareños, de los vecinos de Benzone, sobre todo, y marcó el inicio de un misterio que aún hoy perdura. Podemos decir que aparte de esa fascinación, de ese misterio que transmiten las momias, es que respecto a este caso, como en el de Llerena, que os he hablado y que está en nuestro canal, bueno, pues también ocurre lo mismo. Existe una cierta duda en torno a por qué ocurrió esta momificación natural.
La clave de la conservación no se debe, en este caso, tampoco a ninguna técnica artificial. No se hizo para que digamos, con obra humana, para que los cadáveres se conservaran. Los investigadores creen que el proceso de momificación natural comenzó un año después de ser enterrados los cuerpos. Sin embargo, como ocurrió en este caso, aún desconcierta a los expertos cuál fue, digamos, el proceso por el que esto ocurrió. Se han propuesto múltiples teorías que posiblemente expliquen cómo estos cadáveres se secaron por completo, pero su piel se conservó en un excelente estado de conservación. Por un lado, había un hongo, el que vemos en la fotografía, desconocido, en la cripta donde se encontraron las momias. El hongo se encontraba en las paredes de la tumba, en los ataúdes de las momias, en los sarcófagos, y su capacidad de absorber la humedad en grandes cantidades, en cantidades significativas, el líquido que absorbían estos hongos, indicaba que podría estar relacionado con el proceso de secado o desecado de esos cuerpos, de esos cadáveres. El hongo se denominó Ipta bombicina, pero también es llamado tombicina, por adquiriendo o adoptando el nombre de la tumba donde se encontró. Por lo tanto, tombicina es el nombre también por el que se conoce a este hongo. Esta especie podría haber desecado los cuerpos en menos de un año, porque ya os digo que las momias, digamos que la acción de la conservación, de la momificación, ocurrió al año ya, estaban al año de haber sido enterrados los cuerpos, y inhibió de la descomposición al faltarle el líquido y volviendo esa piel tan frágil como el pergamino. Otros han desacreditado esta teoría y piensan que simplemente no había suficientes hongos en la tumba como para que absorbieran tanta humedad, tal cantidad de líquido, y preservaron los cuerpos en tan perfectas condiciones como las conocemos hoy en día y que no han cambiado en tantos años. En cambio, sí han sugerido esos mismos investigadores que, reniegan del caso de los hongos, en que el suelo es de piedra caliza, el suelo de la cripta, y que proporcionaba las condiciones idóneas, apropiadas para la momificación. Algunos creen que pudo haber sido una combinación de ambos factores, tanto del hongo como de la composición del suelo, del terreno en el que fueron sepultados estos cuerpos. Entre los siglos XVIII y XIX se exhumaron muchas más momias, cerca de 40 en total, curioso. 40 también fueron en Llerena, dentro de lo que pudieron ser 6.400 cadáveres, restos de 6.400 cadáveres, había 40 momias. Bueno, pues aquí, en Benzone, se rescatan unas 40 momias y fueron trasladadas a lugares tan insólitos como el Gabinete Universitario de Padua, al Museo de Viena, también fueron algunas, o a la Iglesia de los Inválidos de París, que esto tuvo algo muy importante que ver porque incluso Napoleón acudió al pueblo de Benzone en 1807, atraído por el enigma de estas momias, que se dice que se llevó pedazos incluso de esos cuerpos desecados. Aquí estamos viendo algunas de las momias expuestas en lugares como los que he nombrado. Y, como digo, Napoleón se llevó a modo de, podríamos decir, como objetos de poder, como talismán, algunos pedazos de estas momias que creía que le podrían proporcionar suerte, o símbolo
de la eternidad, algo que muchos de estos personajes perseguían. Entre esas reliquias, concretamente figuraba el pene de una de ellas, y Napoleón Bonaparte se vio tan atraído por el enigma petrificado que se extendía bajo el suelo sagrado que fue a ver las momias en el propio terreno donde habían aparecido. La visita de Napoleón en 1807 no es solo algo que podamos conocer por tradición oral, a través de lo que se cuentan o lo que cuentan han ido pasando generación tras generación en esta población, sino que aparece publicado en revistas de conservación y antropología por verdaderos expertos que tienen sus datos, recogen explícitamente, por eso, por ejemplo, con la frase "la curiosidad por las momias", algo que ha habido durante mucho tiempo, era tal que Napoleón fue a visitarlas en 1807. Así consta en una de las crónicas. Justo, o podemos decir que con esa visita luego ocurrieron otras soberanos o personajes de poder durante décadas siguientes fueron a ver las momias y el lugar donde había aparecido. Era como algo fetiche, algo que podría dar suerte a las personas que, que tenían el contacto visual o directo, digamos, físico con las momias, con aquellos restos. Este tipo de mención en artículos técnicos suele basarse en fuentes administrativas o crónicas de archivos locales, con lo cual tenemos ya un rastro que seguir. Sabemos que existió, que esto ocurrió y que Napoleón, por ejemplo, el caso más renombrado de un personaje de notoriedad que visitó el lugar. El viaje encaja además en un momento en que el fenómeno de Benzone ya circulaba por gabinetes científicos europeos. Algunos cuerpos incluso fueron estudiados, como he dicho, en Padua, en Viena, e incluso se exhibieron, como ya apuntaba antes, en París, como hemos dicho, y lo que explica el tirón de la curiosidad médica y museística que pudo empujar al propio Napoleón para desviarse en sus viajes y ver la colección insólita. Imaginad al emperador francés tan lejano y poderoso, a veces altivo, ¿no?, caminando entre las piedras del Duomo, enfrentándose cara a cara con cuerpos cuya quietud desafiaba el paso del tiempo. Esto puede añadir una capa de fascinación, si no, como si no hiciera falta, como si es que hicieran falta alguna más. Bueno, pues esa fascinación, la que nos habla de una búsqueda de eternidad por los rincones más misteriosos del mundo, y que a estos personajes pudientes, estos personajes que además tenían el poder de su mano, pues no les impedía buscar, hallar los lugares más recónditos del planeta donde tocar, palpar ese resquicio de eternidad que podría bueno, pues contagiarles a ellos algo de eso que anhelaban. Seguimos viendo fotografías de exposición de estas momias. Como veis, son fotografías antiguas, luego veremos alguna de la exposición o de cómo se encuentran ahora. En 1976 ocurre también un hecho muy importante, un hecho, podríamos decir, clave en el asunto de las momias de Benzone, y es que hubo en esta localidad un terremoto devastador. Muchas momias sucumbieron bajo los escombros de la rotonda, el lugar, una antigua cripta o la antigua cripta donde están de exposición o las tienen de exposición. De las 21 que aún existían, quedaron solo 15 recuperables de manera íntegra, quiero decir, los restos se recuperaron, pero de manera íntegra
tan solo 15 de esas 21 que estaban ahí expuestas en la cripta, en la antigua capilla de San Miguel, justo frente al Duomo. Aquí vemos fotografías de entonces, de aquel cataclismo. Recuerdo 1976, y se recuperan íntegras, digamos, completas, 15 de aquellas 21 que estaban allí expuestas. Hoy solo 5 pueden contemplarse en la cripta de la antigua capilla de San Miguel, justo como decía, frente al Duomo, en esa cripta donde los escombros de la llamada La Rotonda dejaron, pues digamos, muy deteriorada la colección. Y esa pequeña exhibición, esa pequeña muestra o exposición de las 5 momias ha ganado un aura casi sagrada, podríamos decir, donde lo macabro se transforma, se convierte en una cita con la serenidad y la muerte, en una actitud de contemplación, ver a estos personajes del pasado casi, digamos, inmortalizados, como si fueran verdaderas estatuas orgánicas, donde, bueno, podemos ver esa, o atisbar o notar esa serenidad que imponen o que parecen transmitir estas figuras humanas, y también la muerte en contemplación, porque no dejan de transmitirnos en lo que nos podemos convertir. A comienzos del siglo XXI ya se realizaron estudios con radiografías y TAC para, esto fue en el hospital de Pordenone, generando una información muy valiosa sobre el estado anatómico y la conservación de estos restos. Aquí vemos unas imágenes también del pasado, cuando se hizo la catalogación de algunos de los cuerpos. No obstante, la investigación continúa limitada, hay que decirlo, porque muchas autorizaciones para nuevos análisis han sido denegadas, no han sido consentidas, y aún no hay certeza sobre si el hongo o la composición del terreno de sustrato calcáreo o la combinación de ambos, como algunos opinan, fueron determinantes en la conservación de estos cuerpos. Se dice que el gobo, ese personaje, esa momia que está, digamos, contraída, que el gobo hemos dicho que significa el jorobado, dicen que inspiró a Víctor Hugo para su figura del jorobado de Notre Dame. Aquí vemos al autor, al escritor, y que cuando él vivía en París, estaba cerca de una de las momias, su residencia, una de sus residencias, y cuando él vivía allí, cerca de aquella exposición en la que, como digo, se trasladaron algunas de las momias, pues estaba expuesta en la ciudad de la luz, y en el pueblo de Benzone la gente no temía su vista. Sin embargo, en París ocasionaron estas momias una revolución. Todo el mundo quería ver aquellos muertos con, digamos, el instante de trascendencia parado, cuando ya estaban en el otro mundo. Parecían recoger qué es lo que había del otro lado y presentárselo a quienes iban a contemplarlas. Víctor Hugo, dicen que aquí vemos su fotografía y una ilustración en la que aparece colgado de una de las gárgolas, de una de las gárgolas de Notre Dame, precisamente al jorobado de Notre Dame. Bueno, pues, como decía, en Bezones se tenía una concepción muy distinta. La gente no temía estar viendo las momias, sino que las momias resultaban más cercanas que terroríficas, suponían una manifestación íntima de respeto y familiaridad con la muerte. Aquí las vemos las 5 momias que, como decía, quedaron en exposición en esta rotonda, en la cripta, y que
es algo de lo que se sentían en el pueblo muy orgullosos de esas momias y de conocer parte de su historia. Mm, Como decía, ellos abandonaban su visión más terrorífica, quizá, que puede ocasionar a algunas personas en la contemplación de estos cuerpos, y suponían una manifestación íntima de respeto, como he dicho, y de acercamiento a la muerte. Es más, convivían con ellas. Como vemos, las sacaban de la cripta, eh, las paseaban por la población, y algunos que sabían de su origen, de que eran personas que habían pertenecido a su linaje, a su estirpe, a su familia, según la genealogía. Bueno, pues era algo muy importante poder tener cerca un ser querido fallecido, aunque no lo hubieran conocido seguramente, pero tener esa oportunidad de estar acompañado o de acompañar precisamente a la persona de tu familia, un antepasado que falleció, pero que de alguna forma nunca se había ido. Bueno, pues conozcamos más detalles singulares, curiosos, acerca de algunas momias o descripciones de esos visitantes ilustres que compartieron su fascinación por ellas, como hemos dicho, de Napoleón Bonaparte. Entre las 5 momias que actualmente reposan en la cripta, que son esas que vemos en la fotografía del baptisterio de San Miguel, destaca la del noble Pablo Marpillero. Pablo Marpillero se muestra plácidamente y está expuesta, como digo, entre las otras 4 figuras silentes, calladas, y es un sugerente símbolo de una familia noble ya olvidada, por supuesto, pero cuyo nombre aún resuena entre las piedras de ese lugar, porque su nombre aparece en resúmenes históricos, municipales y fichas de divulgación. También en muchas guías y notas locales de estudiosos locales aparece también recogido en prensa y en boletines regionales. Por lo tanto, podemos decir que completamente se tiene la seguridad de quién es una de esas figuras, una de estos cadáveres, y es el de Paolo Marpillero. Pero igualmente otro cuerpo está muy bien identificado y es el de Danielo Gattolini. Danielo Gattolini, de 75 años, fue exhumado en 1811. El cartel que lo identifica se conserva y está reproducido en catálogos, en reportajes fotográficos, y esa leyenda, con edad y año de exhumación, porque viene recogido precisamente en ese cartel, se repite en la documentación local y en las referencias expuestas por el museo. Se demuestra, por tanto, que estas identificaciones no son leyendas tardías, no son añadidos posteriores que el pueblo o la voz, digamos, de forma oral se ha transmitido sin tener constancia. Hay fuentes detrás, fuentes primarias, libros parroquiales y archivos de la iglesia, de la diócesis, donde quedaron recogidos sus nombres y que coinciden con la identificación que se tiene de estas momias. El inventario del archivo histórico de la parroquia de San Andrés, en Benzone, confirma la existencia de seres que están recogidos, personas que están en los libros canónicos y en los registros civiles, el tipo de documentación que permite además casar nombres, edades, fechas en las que las momias fueron exhumadas en el siglo XIX. No es una identificación completa, podemos decir, pero sí es el sustrato documental que posibilita trazar una línea genealógica. Su presencia confirma, por tanto, que las momias pertenecían a personajes cotidianos, históricos, en otros casos, pero no solo a difuntos anónimos, como digo, sino también a individuos que habían dejado
su huella en la comunidad. Estos restos trascienden, podríamos decir, a su estado corporal, porque representan vidas relacionadas con las familias locales. Imaginar sus mundos, sus vínculos e identidades convierte un simple cuerpo momificado, que no es tan simple, en un viaje en el tiempo por el que conocer mejor las generaciones pasadas. Y todo gracias a ese delicado vestigio, podríamos decir, que elementos como la calcificación, la humedad o el misterioso hongo nos han permitido revelar. Para contrastar con Napoleón, el gran estadista que visitó la exposición de las momias de Benzone, emerge la figura del periodista Jack Birns. Él fue quien en 1950 descubrió por casualidad la existencia de las momias de Benzone. Convencido de tener pues una historia digna de ser contada, organizó un singular desfile con los habitantes del pueblo que, podríamos decir, disfrazaron, en este caso, el macabro hallazgo de un teatro vivo. Podríamos decir que el resultado fue un reportaje espectacular para la revista Life, que evocaba una atmósfera de carnaval sepulcral, podríamos decir, logrando elevar el enigma local a la cumbre periodística. El fotógrafo llegó con su equipo fotográfico y un olfato infalible para convertir un íntimo rito local de sacar sus cuerpos, los cadáveres desecados, momificados, a la calle y hacer esa especie de paseo o de sacarlos para conocer cosas que han ocurrido después, que se han construido después de que ellos fueron enterrados. Pues todo aquello, que era un rito local hecho con cariño y hecho de manera entrañable, se convirtió en un documental a caballo entre lo costumbrista y lo macabro. La propia crónica publicada en Life, en la revista Life, reconoce ese carácter. Los vecinos posando con sus ancestros, ahí lo hemos visto, ¿no? Esta fotografía impactante de todos, cada uno sosteniendo una momia, cada uno de los vecinos, incluso un sacerdote, a quien luego veremos. Le veis el penúltimo de la fila, que también tiene un cuerpo disecado, digamos, entre sus manos. Bueno, pues como decía, los vecinos que además lo hacían solemnemente, ese posado, ¿no? Sabiendo que estaban siendo visitados por alguien importante o que aquello iba a trascender a otros países, a otros lugares, a otros pueblos. Podemos ver los vecinos posando con sus ancestros. Aquí vemos un caballero, un señor, sosteniendo uno de esos cuerpos, digamos, de piel corificada, de cuero. Aquí una señora también, con uno de los cadáveres momificados. El sacerdote que os decía, en esa propia crónica se recogía a este sacerdote sosteniendo una de las momias, el gobo, concretamente, el jorobado, es la momia del jorobado. Muchachos que portaban las momias para devolverlas al museo después de ese recorrido, de esa exposición. O aquí vemos el carácter solemne representado por los rostros de los vecinos, las vecinas, que sostenían con cierto orgullo, también hay que decir, o con cierto respeto, pero orgullo de tener a sus antepasados entre ellos, en la vida, digamos. Y el reportaje insistía en la naturalidad con el que el pueblo convive con estas momias. Simplemente era eso lo que más llamaba la atención del fotógrafo, y así lo quiso exponer, expresar, representar, recoger,
en sus instantáneas, en sus fotografías. Esa mezcla, siempre con el poder que tiene la fotografía en blanco y negro, con el poder que tiene la de siglos pasados, bueno, pues el reportaje, como digo, es una mezcla de documento y performance, porque explica la potencia icónica con estas fotografías de las imágenes que aún hoy se reeditan y se reeditan y se vuelven a publicar. La momia de Paolo Marpillero, podríamos decir, y la de Danielo Gattolini poseen genealogías trazables. Se puede, desde su inhumación, desde que fueron enterrados hasta nuestros días, se puede todavía recorrer y saber quiénes fueron sus los hijos de sus hijos, y llegar hasta nuestros días. Eso les transforma, podríamos decir, en personajes reales de un, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta la palabra drama en este caso, pero de un drama congelado, de una muerte congelada. ¿Quiénes eran sus allegados? ¿Cómo vivieron y murieron? Estos hombres despiertan, y estas mujeres, nuestra curiosidad, y lo hacen para querer saber sobre sus historias. El apellido Marpillero, podemos decir, reaparece en una documentación de finales del siglo XVIII. Por ejemplo, Giovanni Paolo o Paolo Marpillero, firmando obras públicas en la zona, o sea que fue un constructor o arquitecto, en genealogías del siglo XIX, y no prueba una relación detallada con la momia, pero ilustra una familia local que ha tenido ese apellido hasta nuestros días casi, una familia con peso cuya onomástica encaja con lo expuesto en el museo, en lo que en la documentación, en la leyenda que reza debajo de la momia de este personaje. Imaginemos ahora entrar en la noche, en plena noche, en esa cripta del baptisterio, con la asistencia de tan solo una linterna, a lo mejor, que ilumine los perfiles frágiles de esos 5 cuerpos que podríamos decir, aunque son humanos, los vemos delgados, apergaminados. En la penumbra, sus siluetas recortadas seguro que nos evocarían voces ahogadas por el tiempo, algún mensaje que podrían transmitirnos. El cuerpo de un noble local y el de un anciano que conoció otras épocas son, o parecen ser, los protagonistas de estas 5 momias, 5 cuerpos que continúan presentes en la historia, en el sentir de un pueblo como Benzone. En la actualidad, la colección, tras el terremoto de 1976, como os he dicho, puede llevarnos a pensar en esa colección de 15 momias que se recuperaron de las 21 que existían, que quedaban. Como he dicho, 5 se exponen hoy en la cripta de San Michel, señalizadas y protegidas, y todo esto nos lleva a una reflexión final. El emperador y el cronista, tanto Napoleón con su ambición de poder y Birch con ese anhelo de capturar la atención a través de los rostros, de los cuerpos momificados, parados en el tiempo, en esa putrefacción, quizá buscaba la atención, la admiración, el asombro, o a lo mejor, quién sabe, con el buen sentir de querer transmitir los sentimientos, el respeto que tenían o que tienen en su pueblo a estos fallecidos que se pararon en el tiempo, digamos. Bueno, pues ambos, tanto el cronista, el periodista, el fotógrafo, como el emperador, ambos suponen un contraste que refleja la tensión entre búsqueda de grandeza y
aliento de la fama, tanto la búsqueda de la celebridad del Napoleón Bonaparte o la búsqueda de la fama a través de un trabajo como el de Beers, el del periodista, el del fotógrafo. ¿Acaso el emperador vislumbró en estas momias un símbolo de eternidad imperial? ¿O Beers vio en ellas la perfecta composición para visual, que es lo que a él más le importaba en el arte de la fotografía, esa composición visual para una portada inolvidable en Life? No lo sabemos, pero el caso es que la atracción que poseen y que ejercen estas momias, estas 5 en concreto momias de Benzone, es muy poderosa. Aquí vamos a ver fotografías curiosas. Aquí vemos la rotonda, vemos la cripta con un vecino de Benzone y con una de las momias apoyadas, digamos, en el quicio de la puerta o en el umbral, como en una actitud viviente de alguien que está contemplando, como también lo hace el vivo que está sentado en las escalinatas, el paso de la actividad, el paso del tiempo, el paso de la vida por la población, por el pueblo de Benzone. El futuro y en ese momento de la instantánea y el pasado que parece revivirse en esta fotografía. Aquí vemos la instantánea que veíamos antes, que mostrábamos antes, de las 5 momias que están conservadas aquí en la cripta. Y aquí vemos a gran cantidad, todas esas personas que mostraban las momias en esa fila que parecía inacabable de personajes, fotos del pasado, y los vemos sentados en las mismas escalinatas de antes, de la rotonda, de esa cripta, y con algunas de las momias todavía en el exterior. Una de las vecinas del pueblo, esta fotografía pertenece a Life, a la revista, con esa momia de la que ella se encarga en este caso. Otra de las vecinas con otra momia, también del reportaje de Life, realizado por Beers, y tenemos aquí otra, digamos, perspectiva de una muestra de otro de esos paseos que se hacían o que se realizaban en Benzone. Y aquí vemos ya imagen más cercana en el tiempo. La de la izquierda es el cadáver, la momia de una madre, según reza en la leyenda de la urna en la que está conservada o en la que está aislada. Vemos otra de las momias. Esta es quizá la de el jorobado. Sí, creo que sí. Son rostros que parecen, fijaos todavía con la dentición, con la dentadura, que parecen, bueno, no podemos decir que parecen vivos, pero con gran parte del tejido, de la piel, que quedó a modo de pergamino, de cuero, adherida y en conservación al desecarse, al no tener humedad, al eliminar el líquido que todo cuerpo tiene y que, bueno, hizo que se conservara así. Aquí vemos una gran exposición cuando las momias estaban, el número de momias al completo casi, y vemos, aunque la fotografía, bueno, pues con arreglo a las imágenes de hoy, bueno, pues da mucho que desear, pero bueno, como testimonio a mí me gusta más casi que las detalladas como hemos visto aquí, ¿vale? Sí, esto es mucho asombro, nos gusta analizar, intentar entrever qué es lo que hay debajo de la piel, de ese cuero y los tejidos, cómo quedan, los nervios, demás, pero estas fotografías tienen un poder, una fuerza tremenda. El resultado de haberlas realizado en un pasado muy lejano y cuando todavía estaban toda la colección,
y como vemos, bueno, pues existía esa veneración a esta. Ahí todavía se aprecia, creo, al jorobado en una de ellas. Os dejo a vuestro criterio intentar reconocer cuál de ellas es, o a lo mejor estoy yo equivocado, ¿vale? Bueno, pues Benzone, un pueblo con una vista del pasado que sufrió un terremoto del que hay fotografías de cómo quedó, de una panorámica, digamos, como la que estamos viendo. No la he puesto porque tenía muy pobre resolución, pobrísima, entonces apenas se distinguía si estaba en ruinas o no, pero que ha sabido mirar hacia adelante, aún sin olvidar lo que conservan de su historia, lo que conservan de su pasado, que no son objetos, sino que son vidas, personas que estuvieron viviendo aquí, en estas mismas latitudes que ofrece esta fotografía actual, y que tuvieron sus alegrías, sus tragedias, sus penas, sus tristezas, sus anhelos, sus ilusiones, como ellos mismos, y por lo tanto les tienen ese aprecio como si fueran personajes, porque así lo representan, porque parecen no haber querido irse del todo, y por lo tanto ellos continúan venerando, digamos, de alguna manera, ofreciendo su cariño y sus esfuerzos porque esas 5 momias que aún quedan estén en su pueblo y estén de la manera más digna posible, ¿no? Imágenes que hemos visto y que quedan ya creo en la retina de todos para el recuerdo de un pueblo que con gran sorpresa descubrió hace muchos años, siglos, unos cuerpos de vecinos suyos que se habían mantenido intactos casi como cuando fueron enterrados. Fotografías, imágenes curiosas, impactantes a veces, ¿por qué no?, de una forma de ver la muerte muy distinta a como la mayoría de nosotros la podemos ver en nuestros días. Benzone, los que nunca se fueron. Ese es el título, la miniatura que hemos querido encajar en este programa, en este vídeo, que cierra, digamos, los contenidos en vídeo, que para muchos ha sido un hallazgo o les ha resultado mucho, muy atractivos. Desde luego se hacen con el sentido de que en verano cada uno andamos a otras cosas, a lo mejor, y nos resulta más difícil quedar a una hora para juntarnos todos los domingos a las 7 de la tarde, pero por otro lado, claro, los directos nos dan la oportunidad de interaccionar, de hablar con vosotros, de saber qué pensáis, de escucharos a través del chat, de leeros, y unos con otros en esa familia que tan a bien habéis decidido, a lo mejor de manera inconsciente, bueno, pues formar aquí alrededor de mis crónicas del misterio. Por lo tanto, estos contenidos quedan ahí. No quiere decir que no se puedan hacer durante el año, porque se pueden combinar o se pueden alternar, o se pueden, al mismo tiempo que se hacen directos, hacer algún vídeo ocasionalmente. Pero bueno, el esfuerzo siempre durante el año es más difícil hacerlo para grabar, pero no lo descartamos. Muchas gracias a todos los cronistas, amigos, miembros tan cercanos del canal, a los suscriptores y a el resto de amigos que se van añadiendo y se van asomando a esta ventana de esta biblioteca, de esta buhardilla que tanto cariño tiene a los libros, al conocimiento y sobre todo al misterio. Quien aquí os habla, Gonzalo, os deja un gran abrazo, un deseo de que el verano haya sido formidable para vosotros, y quienes todavía no han cogido vacaciones porque su negocio, su trabajo, su dedicación, lo que sea, no les permite durante las fechas estivales estar de vacaciones, pues que las disfruten a partir de ahora. Gracias a todos, un abrazo enorme
y volvemos a encontrarnos aquí en este rincón, en mis crónicas del misterio.